Saludos, bienvenidos a esta clase de ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. Se le llaman ecuaciones cuadráticas o de segundo grado porque aparece una x elevada a 2. En todo caso, la expresión general que aparece en todos los libros de matemáticas, esta es una ecuación y la expresión genérica, dice ax cuadrado más b por x más c. La x elevada acá indica inmediatamente que esta ecuación es de segundo grado. Ahora, los valores que están acá, a, b y c, se le denominan coeficientes numéricos o representan números, y el primero de estos se le llama coeficiente cuadrático porque es el valor numérico que multiplica a la x elevado a 2, y como está elevado a 2 es de segundo grado, como indica acá. El segundo término, que es el coeficiente que está acá, b, que es un número que multiplica a la x, se le llama coeficiente lineal. ¿Y por qué lineal? Porque es un valor numérico que multiplica a la x elevado a 1. Acá hay un 1 implícito, no aparece, pero hay un 1 implícito. Y cuando una x está elevada a 1, eso representa una ecuación lineal. El término c, que está allá, se le denomina término o coeficiente libre, término libre. ¿Por qué libre? Porque este número es un número, un valor que no está acompañando ningún valor incógnito, x. Bien, veamos lo siguiente. Tenemos nuevamente la ecuación expresada en su forma general. Dijimos que este es el coeficiente cuadrático, pero tiene las siguientes condiciones. Un coeficiente cuadrático puede tomar cualquier valor menos el 0. Si tomara el 0, al multiplicar cualquier expresión multiplicada por 0, es 0 y desaparecería de esta ecuación y solamente quedaría esta expresión. Y en este caso esta expresión sería una ecuación lineal o de primer grado. Entonces desaparecería la condición para que fuera una ecuación cuadrática. Por lo tanto, a jamás puede ser igual a 0. Y en el caso de b puede tomar cualquier valor. Puede ser un valor negativo, positivo, 0 incluso. Puede ser fraccionario, decimal, etc. No hay ninguna restricción. El término libre exactamente lo mismo. Puede ser igual a 0, negativo, positivo, fraccionario, etc. Veamos ahora lo siguiente. Y recordemos que los coeficientes b y c no tienen restricciones y solamente el coeficiente a, el cuadrático, que la restricción es que no puede ser igual a 0. Veamos ahora lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a identificar los coeficientes numéricos de esta ecuación. Por ejemplo, en el caso de acá tengo 2x cuadrado más 3x menos 6 igual a 0. Si nos damos cuenta, el coeficiente cuadrático es igual a 2. ¿Por qué? Porque es el valor que acompaña a la x cuadrado. En ese caso, a es igual a 2. Y ahí tenemos claro el valor de a. En el caso de b, está claro que el número que acompaña a la x es 3 y por lo tanto b es igual a 3. El término libre es menos 6 y por lo tanto el valor de c es igual a menos 6. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos acá un x cuadrado más 5x más 7 igual a 0. Acá hay un valor que está implícito igual, que en ese caso sería siempre el 1. Cuando no se escribe el valor explícitamente que acompaña al x cuadrado, ese valor es 1. Recuerden que no puede ser 0, nunca. Por lo tanto, cuando no aparece un valor es porque es el 1. Por lo tanto, a en ese caso es igual a 1. Y recordemos que no se escribe el 1 en una multiplicación, porque se le llama neutro multiplicativo. Veamos ahora el caso de b, el término lineal o coeficiente lineal, que en este caso es b, y ese vale 5. El término libre, por supuesto, es 7 su valor, y ahí tenemos el término libre. Veamos ahora otro ejemplo, ¿sí? Vamos a escribir esta ecuación. En este caso, las ecuaciones anteriores, si nos damos cuenta, son trinomios. 1, 2, 3 términos. Igual acá, 1, 2, 3 términos. Pero acá hay solo 2. Por lo tanto, el valor que falta es c, que es el término libre. Y en ese caso, c toma el valor 0. Cuando no aparece, es 0. Entonces, a vale 3. Inicialmente a vale 3. El coeficiente lineal b es igual a 4. Y lo que adelantamos, el término o coeficiente libre, en ese caso sería 0, y vamos a escribirlo explícitamente y ahí estaría.
Recordemos que al sumar cualquier valor o expresión por 0, esta expresión no cambia, por lo tanto no se escribe el 0, ¿sí? Toda esta expresión sumada a 0 es lo mismo que no aparezca el 0 acá. Pero como queremos saber el valor de c, en ese caso explícitamente c vale 0. ¿Sí? Y ahí retomamos nuevamente la expresión original, que es esa. Veamos entonces ahora la siguiente situación. Tipo de ecuaciones cuadráticas. Cuando nos referimos a tipo de ecuaciones cuadráticas, estamos hablando de algo que ya expresamos anteriormente. Hay ecuaciones que son cuadráticas completas, y en este caso, y también las incompletas. En el caso de las completas y la incompleta se dividen a su vez en dos expresiones o en dos formas. Están las ecuaciones cuadráticas completas generales y las ecuaciones cuadráticas completas particulares. Para las incompletas están las ecuaciones cuadráticas incompletas binomiales, quiere decir que hay dos términos, y las incompletas puras, que se refiere a lo que vamos a ver en detalle con el ejemplo correspondiente. Veamos un ejemplo acá que dice cuál es la característica, que A por supuesto es distinto de, bueno, sabemos que es distinto de 0, pero también es distinto de 1, y B tiene que ser distinto de 0 y C distinto de 0. ¿Por qué tienen que ser distintos de 0 B y C? Porque de lo contrario ya no serían completas. Veamos los siguientes ejemplos. Ahí tenemos que A es distinto de 1 y distinto de 0, por supuesto, porque A vale 3. Entonces A vale 3 y por supuesto que A es distinto de 1. Y ya está la condición primera y tiene que ser la otra condición que B sea distinto de 0. Y como vemos ahí, B vale 5 y por supuesto que B es distinto de 0. La segunda condición es que C sea distinto de 0 y ya sabemos que C ¿cuánto vale? 2. Y por supuesto que C es distinto de 0. Y ahí tenemos un ejemplo de una ecuación completa general, que es un trinomio, 1, 2, 3 términos, y la condición segunda es que esta no puede ser igual a 1. Y como es 3, efectivamente es completa general por esa condición. Veamos ahora un ejemplo de una ecuación completa particular. Al revés o a lo contrario de lo anterior, A es igual a 1. Explícitamente A es igual a 1. Y por supuesto que B y C tienen que ser distintos de 0 para que sea completa. Recordemos que esta es una ecuación completa. Por lo tanto, tiene que ser un trinomio. Ahí tenemos los tres términos. 1, 2, 3. Aparecen todos los términos, siempre igual a 0, por supuesto. Y el primer término, A es igual a 1. ¿Por qué no se escribe el 1? Porque no está multiplicando a x cuadrado. Y 1 por x cuadrado es x cuadrado. Por lo tanto, se escribe en forma implícita el valor 1. En ese caso, A es igual a 1. Y ahí restituimos la forma original, que es sin escribir el 1. B es igual a 5. Ya está la condición, antes que sigamos, A es igual a 1. Perfectamente está la condición primera. La condición segunda, que B sea distinto de 0. Y efectivamente, B es 5 y distinto de 0. Tomamos la segunda condición, que es C, el término libre, en ese caso es 2, y por supuesto que C es distinto de 0, porque es igual a 2C. Ahí tenemos una ecuación completa, un trinomio, 1, 2, 3 términos, donde el primer coeficiente es igual a 1, por lo tanto esta ecuación es completa particular. Veamos ahora las ecuaciones incompletas, iniciando con las binomiales. A por supuesto distinto de 0 siempre, B distinto de 0, pero el término libre desaparece, es igual a 0. En este caso solamente está compuesta de un ax cuadrado más b por x. Y el término libre es 0. El último término no se escribe. Ahí tenemos un ejemplo claro. Tenemos 4x cuadrado más 5x igual a 0. Y el término libre no está, porque es 0. Entonces A sabemos que vale 4. C sabemos que vale 5. Y el término libre, por supuesto que es 0. No se escribe. Veamos ahora el último ejemplo correspondiente a una ecuación incompleta pura. ¿Qué pasa acá? Por supuesto que A distinto de 0, ya lo dijimos al principio, B es igual a 0. O sea, el término central, el que aparece acá, la parte central, no aparece. ¿Por qué? Porque B se hace igual a 0. Y el término libre puede ser distinto de 0. Veamos un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo donde el coeficiente lineal no está.
O sea, la X sola no está, como en el caso de acá, que aquí aparece 5X, acá no aparece nada. Porque acá al medio de esto hay un 0, un más 0. Vamos a escribirlo entonces explícitamente para recordar, esa es la expresión la expresión original, 4x cuadrado más 0 por x menos 20 igual a 0. Si yo multiplico 0 por x es 0, y 0 entre suma y resta no se escribe. Recordemos que cualquier número, por ejemplo, 100 más 0 es 100, porque no le aumenta nada, ¿sí? Y 100 menos 0 es 100 también. Por lo tanto, el 0 no se escribe entre una suma y una resta. Sabemos que el primer coeficiente cuadrático es 4. Y aquí tenemos el coeficiente lineal, que en este caso es 0. Y el término libre ya sabemos que es menos 20. Por lo tanto, ahí tenemos una ecuación incompleta pura. Un ejemplo. Vamos a restituir la forma original. Ahí tenemos la situación. Esta es la expresión original. Cuando aparezca un x cuadrado solamente y un término libre, es una ecuación incompleta pura. Veamos ahora lo siguiente. Ejemplos adicionales. Vamos a volver a hacer ejemplos y vamos a ver cómo hacemos para clasificarlos según las características que aparezcan acá. Vamos a escribir nuevamente la expresión general, ¿sí? Que es esta, y nos quedaría 3x cuadrado menos 4x, x más igual a 0. Aquí podemos darnos cuenta claramente que esto no es un trinomio, porque tiene dos términos, 1 y 2. Falta un término que precisamente es C, el término libre, porque aparece B y aparece A solamente. Entonces, vamos a escribir el término libre que falta y vamos a ver cuánto vale A, que en ese caso es 3. El coeficiente lineal, que es valor menos 4. Y el término libre es igual a 0. Y en ese caso, esta ecuación, recordemos que es ecuación incompleta binomial, la que aparece acá. Esto es, aquí C es igual a 0, ¿sí? Y los demás son distintos de 0. Recordemos que aquí este vale 3, este vale menos 4 y C vale 0. Por lo tanto, es una ecuación incompleta binomial. Vamos a escribir nuevamente la forma original y vamos a señalar que esta es la expresión correspondiente a una ecuación incompleta binomial, ¿sí? Ahí está claramente. Veamos un segundo ejemplo. Aquí nuevamente escribimos la expresión general y tenemos la ecuación que está acá. Es una ecuación completa porque tiene tres términos, 1, 2 y 3 términos. Pero el primer término coeficiente es 2, por lo tanto no es igual a 1. Entonces, si es distinto de 1, es esta expresión. Es una ecuación completa general. Entonces veamos el valor de A. Ya sabemos que es 2. El valor de B, se supone que B está multiplicando a X y aquí no aparece, por lo tanto su valor debe ser 1. Ese valor debe estar ahí. Y entonces B, coeficiente lineal, es igual a 1. El término libre, el último es C, que es igual a 9. Y entonces, como dijimos, es una ecuación donde todos sus términos son distintos de 0 y este es distinto de 1, por lo tanto tendría que ser una ecuación completa general. ¿Sí? Ecuación completa general, ahí está señalado por la flecha y claramente es una ecuación cuadrática completa general. Veamos el tercer ejemplo. Ahí tenemos una ecuación donde el término primero es 1 porque no aparece, pero tiene tres términos, por lo tanto es completa, pero cuando A vale 1, ¿qué significa? A vale 1 y los términos, estos son distintos de 0, aparecen por supuesto todos los términos, es una ecuación completa particular. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? A es igual a 1, lo escribimos entonces y después lo sacamos para ver su valor. B, el coeficiente lineal, es igual a 3. Entonces, tenemos que B vale 3 y el término libre, que es 8 y que es distinto de 0. Por lo tanto, C vale 8. Entonces, esta ecuación es completa particular, una ecuación completa particular. Ahí está señalado y recordemos que para que sea completa tienen que estar los tres términos 1, 2, 3 y para que sea particular A tiene que ser igual a 1. Bien, ahí tenemos entonces
una ecuación completa particular. Vamos al último ejemplo y vamos a borrar todo esto porque no tenemos espacio y vamos a escribir el último ejemplo. Esta ecuación es incompleta porque si ustedes se dan cuenta tiene dos términos y no tres. ¿Cuál es el término que falta entonces? Falta el x y el x corresponde al b. Y en este caso b es 0. Aquí en la anterior b distinto de 0, b distinto de 0, b distinto de 0, b igual a 0. Entonces, ¿qué tipo de ecuación es? Incompleta pura. Entonces nos queda establecer el valor de b y en ese caso sabemos que es 0. Y ahí lo escribimos en su forma original. B por x es todo 0 y por lo tanto no debiera escribirse. Pero el valor de a sabemos que es 2. El valor de b nuevamente lineal, que sabemos que para saber su valor debíamos haber explicitado y ahí lo definimos y entonces vale 0. Y el término libre, por supuesto que es c igual a menos 8. Entonces tenemos la expresión y esta corresponde a una ecuación incompleta pura. Estimados alumnos, hemos visto todos los aspectos más generales y básicos de lo que es la ecuación cuadrática, la desclasificación, los elementos que la componen y cómo se escribe habitualmente en matemáticas. Espero que esta clase sea de su beneficio y si es así, les invito a que se agreguen al canal. Que tengan muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, lo que sea. Muchas gracias y que estén muy bien.